Para la clase de esta semana, de grado décimo, entonces vamos a trabajar medidas en radianes. ¿Qué es un grado? Un grado es una unidad de medida en ángulos. Lógicamente, para medir circunferencias tenemos que medirlas en ángulos. Pero para las matemáticas avanzadas lo que utilizamos es el radian. Cuando yo tengo una circunferencia, en ese caso esta circunferencia, el centro vamos a representarlo con la letra O. Este es el radio. Y vamos a graficar en ese caso un arco que va desde A hasta B. Ese arco que va desde A hasta B tiene una longitud S y genera un ángulo. A ese ángulo vamos a llamarlo con una letra que es la letra teta. ¿Vale? Entonces, el arco AB tiene una longitud S y la medida de ese ángulo en radianes va a estar dada para la medida que yo le tome a ese ángulo teta. Esa medida está dada por el cociente entre la distancia recorrida, o sea, entre S y el radio. Este es el radio. Acuérdense que el radio es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Siempre esta medida desde el centro hasta acá va a ser la misma medida que desde el centro hasta acá o desde el centro hasta acá. Siempre tomándola desde el centro. ¿Vale? Vamos a realizar entonces en ese caso un ejemplo. Para ese ejemplo voy a tener que el arco tiene una medida de 17 centímetros y que el radio tiene una medida de 8 centímetros. Entonces lo que me pregunta mi ejemplo es, ¿cuál es la medida del ángulo teta en radianes? Entonces la medida del ángulo teta en radianes va a estar dada por esta fórmula. Si está dada por esta fórmula, yo voy a decir que teta será igual a la longitud del arco, que son 17 centímetros, sobre la longitud del radio, que son 8 centímetros. Centímetros y centímetros se cancelan, o sea que el ángulo teta va a medir 17 dividido entre 8, que es equivalente a 2.13. 2.13 que aquí no tiene unidad, o sea que es adimensional, no tiene unidad, le colocamos radianes. Se puede colocar o no se puede colocar, no hay problema. Lo cierto es que cuando yo veo un ángulo que está medido en un número, ya sé que esa medida es una medida en radianes. Como la longitud de la circunferencia es igual, o el perímetro de la circunferencia es igual a 2pi por radio. Acuérdense que el perímetro es toda esa línea. El perímetro de la circunferencia es 2pi por radio. Si yo tomara para el ángulo, para ese ángulo, tomara que es 2pi por radio, lo voy a dividir sobre el radio. Radio y radio se me van a cancelar, o sea que el ángulo teta es igual a 2pi. ¿Y ese ángulo teta cuántos son? Son 360 grados. De aquí sale que 2pi es igual a 360 grados. Si hacemos la división, pi será igual a 360 sobre 2, o sea que pi será equivalente a 180 grados. De todo esto entonces podemos obtener que la formulación conexa sería que un radian es igual a 180 grados sobre pi, una. Vamos a tener que un grado será igual a pi sobre 180 en radianes. Y de ahí, pues lógicamente tenemos que pi es igual a 180 grados. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que en ese caso tendríamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2 vamos a convertir
4 pi tercios, que son radianes, a grados. 4 pi tercios en radianes a grados. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que serían 4 pi tercios multiplicado por, esta lo voy a convertir a radianes, 180 sobre pi será igual, este pi y este pi se me van a cancelar, 4 multiplicado por 180 dividido en 3. 4 por 0, 0, 4 por 8, 32, van 3, 4 por 1, 4 y 3, 7, 720, dividido entre 3. Tercera de 7, 2. Sobra 1, tercera de 12, 4. Y de 0, 0. O sea que 4 pi tercios es igual a decir 240 grados. Como ejemplo 3, vamos a convertir menos 150 grados a radianes. ¿Cómo se hace esa conversión de menos 150 grados a radianes? Entonces, acuérdense que tenemos que un grado es igual a pi sobre 180 en radianes. ¿Listo? Teniendo en cuenta esta, que fue una de las formulitas que acabamos de ver, tendríamos en ese caso menos 150 multiplicado por pi sobre 180. Será igual a menos 150 pi sobre 180. Realizamos simplificación, ahí sacamos décima, me quedaron 15 dividido 15 pi sobre 18, les podemos sacar tercera de 15, 5, y tercera de 18, 6. Es negativo, entonces también sigue siendo negativo. Lo que nos implicaría que menos 150 grados es igual a menos 5 pi sextos. Ok, entonces vamos a ampliar un poquito los ejemplos. Vamos a dar un ejemplo número 4, en el que vamos a hallar dos cosas. Vamos a hallar el seno de pi cuartos y vamos a hallar en el literal B el coseno de 2 pi tercios. ¿Cómo hacemos la primera parte? Entonces lo primero, vamos a arrancar con el literal A, es convertir pi cuartos a grados. ¿Cómo convertimos pi cuartos a grados? Tomamos entonces, tal como lo hicimos en el ejemplo número 2, pi cuartos lo vamos a multiplicar ¿por qué? Por 180 sobre pi. Va a ser igual, pi y pi se cancelan, 180, estos son grados, dividido en 4. ¿Cuánto me da 180 dividido en 4? Mitad, 90, ¿cierto? Mitad de 180 me va a quedar 90 sobre 2. Todavía le puedo sacar mitad de 90, 45. Entonces pi cuartos es equivalente a 45 grados. Hagámoslo con 2 pi tercios. Todavía no hemos hallado el seno. Entonces vamos a convertir 2 pi tercios a grados. ¿Qué me quedará? Otra vez 2 pi tercios multiplicado por 180 grados sobre pi.
Otra vez pi con pi se cancelan. 180 por 2, 360 grados, sobre 3. Sacamos tercera y me da 120 grados. Entonces, el seno de pi cuartos es igual al seno de 45 grados. Y en este lado tendríamos que el coseno de 2 pi tercios es igual al coseno de 120 grados. Vamos a trabajar entonces un ejemplo, el ejemplo número 5. Para el ejemplo número 5 vamos a aplicar las medidas en radianes. Las medidas en radianes en este caso las vamos a aplicar sobre este ejemplo que dice: un agricultor desea sembrar un nuevo cultivo y para esto dispone de la parte sombreada, esta parte sombreada. Para determinar la semilla que necesita debe conocer el área del sector disponible. ¿Cuál será entonces el área disponible? Y ahí nos aparece una nueva fórmula que es el área del sector. El área del sector va a ser igual a el radio elevado al cuadrado por el ángulo θ sobre 2. Ese ángulo θ, este ángulo θ, debe estar medido en radianes. Entonces el primer paso que se realiza es expresar el ángulo, que son 22 grados, expresarlo en radianes. Como lo hicimos en los ejemplos anteriores, entonces para expresar ese ángulo 22 grados en radianes tomamos el 22 y lo multiplicamos por pi sobre 180 grados. Eso me da igual a 22 pi sobre 180. Tras la simplificación, eso me da 11 pi sobre 90 en radianes. Vamos a aplicar entonces el área del sector. Será igual al radio. Miren, el radio desde O hasta B son 367 metros elevado al cuadrado sobre 2, dejémoslo ahí de una vez, multiplicado por θ. Y el ángulo θ, entonces en ese caso será 11 pi sobre 90 en radianes. Entonces tendríamos en ese caso que son 367 metros elevados al cuadrado, que nos da un equivalente de 134.689 metros cuadrados, multiplicados por 11 y multiplicados por pi. Pi es 3,141590 y bueno, 3,1415, dejémoslo hasta ahí. Todo eso dividido en 2 por 90, que me daría 180. Todo eso me va a dar un resultado aproximadamente igual. No es que el igual me haya quedado mal. Esto quiere decir aproximadamente igual a 25.858.43 metros cuadrados. Entonces tenemos en el ejemplo 5 cómo se aplican los radianes, y esto con una nueva fórmula que tenemos, que es esta, que se llama el área del sector.